Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Y que hoy hablamos de las gracias versus el pecado. Y tenemos la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 17, leemos en el nombre de Jesús. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Y estamos en el tema de hoy de la gracia versus el pecado. La gracia no viene como una motivación por el pecado. Es posible que alguien esté pensando que la razón de ser de la gracia es el pecado, pero no es así. Porque antes de existir el pecado, la gracia ya existía. Porque la gracia es una manifestación del amor de Dios. O sea que Dios es amor. Entonces con el Señor, en su esencia y naturaleza, el Señor es amor y la gracia es parte de Él mismo. Y todas las cosas que ha sido creado, fue creado por gracia. Tanto la alta creación como la baja creación. La creación de los ángeles en la alta creación fue por gracia. La creación del ser humano, hablo de Adán y de Eva, como parte de la baja creación y del mundo que nosotros vemos, que fue creado para que lo disfrutemos, fue por la gracia de Dios, fue por su amor, su libre gracia, una decisión personal, por su propia motivación. La gracia no existe a partir de la caída del hombre, sino que es antes de la creación de todo lo que existe. El Señor Todopoderoso es amor y la gracia es una manifestación del amor de Dios. La alta y la baja creación es una manifestación de la gracia del Altísimo, porque Él decidió voluntariamente crear lo que quiso crear. Y si no hubiera querido crear algo, no lo crea. Todo lo que ha hecho es por su gracia. Y no solo su creación, sino los beneficios que da a su creación. Él decidió voluntariamente crear. Así que la creación del ser humano, su colocación en el mundo es por gracia. Tu colocación en el mundo y lo que puede vivir y disfrutar es por su gracia. La gracia no existe a partir del pecado como una motivación para salvar, sino que es parte de la esencia misma del Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Por esto, la caída de los ángeles y la caída del hombre es una desgracia. Y aunque la palabra desgracia la estamos mal utilizando, y algunos padres, inclusive creyentes, son capaces de decir a sus hijos desgraciados, eso es caer de la gracia y eso es estar bajo maldición. Cuando usted le dice eso a una persona, usted lo está maldiciendo. Usted no se lo puede decir ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni siquiera a ningún pecador. Porque la gracia alcanza aún a los pecadores por perdido que estén. Y de su boca no debería salir cosa como esa. Porque caer de la gracia es caer en maldición.
es caer de la gracia del Señor, es involucrarse en pecado. Pero no solo el pecado como expresión, sino es alejarse totalmente de Dios y caer bajo maldición, que no debería ser parte del lenguaje de los hijos de Dios. Por eso tenemos que dar uso correcto a la palabra que nosotros utilizamos para corregir a las personas, incluyendo a nuestros hijos, y también para defendernos de situaciones y de insultos. Tenemos que ser cuidadosos en las palabras que utilizamos. El Todopoderoso en la creación de Adán pactó con él. O sea, Adán no había pecado y ya Dios estaba pactando con Adán. O sea que el Señor dirige su creación por gracia. Y esto es lo interesante, que aún la gracia del Señor estuvo con Adán antes de pecar. Le dice que podía comer de todos los frutos de los árboles, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, puede comer de todos los frutos, puedes comer. Es por gracia que lo puso en el huerto. Y le dice, no coma de este. Si comía de ese fruto moriría. Esas fueron las palabras del Señor. Y esto es demostración de gracia. Comenzó con el buen trato, con la buena expresión y con un regalo, dándole el huerto del Edén, dándole el mundo y haciéndolo padre de toda la humanidad. Eso es una gracia. Ahora, él sí cayó y la gracia es una respuesta, tiene una respuesta para el pecado, pero no existe como respuesta al pecado, sino que la gracia en esencia tiene una respuesta para todo y tiene una respuesta también para el pecado, y en este caso para el pecado de los seres humanos y para el pecado de Adán, que es quien desobedece a Dios cayendo de la gracia, y se cumple entonces la palabra en Adán de que él, si comía del fruto del árbol que producía conocimiento del bien y del mal, iba a morir físicamente y espiritualmente. Ahora, hoy todavía sigue siendo así. Tenemos la gracia para alcanzar la salvación, pero todos los que viven en pecado están en la condenación producto de su situación espiritual. O sea que la muerte física es una herencia de Adán y la muerte espiritual puede eliminarse por medio de la gracia. Por eso que la Escritura está diciendo que hemos pasado de muerte a vida, porque la gracia nos va a transicionar de la muerte que recibimos de Adán a la vida que recibimos en Cristo. Por eso, esa oportunidad de vida, de gracia, de perdón, se la ofreció a Adán cuando cayó. Adán lo sacaron del huerto. Entró en el huerto por gracia y lo sacaron por su pecado. Y también recibió la condenación de la muerte espiritual, que es estar alejado de Dios para siempre. Y ya en Cristo, el ser humano, el descendiente de Adán, porque fue Adán y su descendencia. La desgracia de Adán lo afectó a él personalmente y también nos afectó a nosotros que somos su descendencia. Ahora en Cristo tenemos esa oportunidad de reconciliar y restaurar aquellas cosas que Adán había perdido por medio de la gracia. Así que el perdón de pecados es una demostración de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es una respuesta al pecado, sino que es una manifestación del amor del Señor Todopoderoso. Así que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Hay varios elementos que me gustaría hoy compartir con ustedes que tienen que ver con la gracia, que posiblemente ustedes lo hayan analizado o lo hayan visto en algún momento de su vida, pero que son sumamente interesantes para nosotros compartirlo en esta predicación acerca de la gracia de Dios versus el pecado. La gracia, para ser efectiva en favor del pecador, se hizo efectivo algunos elementos que son sumamente importantes. Número uno, es el concepto que se conoce en la Escritura como el nuevo pacto. Es el primer elemento importante que hace la gracia para poder alcanzar al pecador. Y es que se crea el nuevo pacto porque el primer pacto fracasó. Y cuando hay un fracaso en lo que fuere,
se necesita que se renueve. Y para renovarlo, el Señor entonces creó el nuevo pacto. Y lo creó primero como una promesa hasta que se hizo efectivo en Cristo. Porque el nuevo pacto se lo promete a Adán, pero también se lo promete a Israel. Ya Jeremías está hablando acerca de ese concepto y el escritor de los Hebreos lo cita de nuevo, analizando lo que es el nuevo pacto y cómo traería una nueva oportunidad de vida al ser humano. En Jeremías capítulo 31, el versículo 33, cita el profeta en revelación de Dios acerca de lo que sería el favor del pueblo de Israel. Y ese nuevo pacto es para todos los descendientes de Adán, aun cuando específicamente se lo dan a Adán general y a Israel en Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, en la promesa del nuevo pacto, no está tan descrita. Posiblemente el pueblo de Israel no le iba a ser tan fácil entender todo el engranaje, pero cada una de esas expresiones que tiene el profeta Jeremías ya es explicado en la gracia, visto en el escrito a los Hebreos, está claramente expresado acerca de lo que comprende el nuevo pacto. Pondré la ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya la responsabilidad iba a ser en medio del corazón. Y el nuevo pacto tiene una respuesta. Y esa respuesta del nuevo pacto es la garantía. Ustedes saben que el Espíritu de Dios es la garantía del nuevo pacto. Para que pueda ser garantía del nuevo pacto, tiene que hacer un trabajo en la vida del ser humano. Así que la gracia trae consigo el Espíritu Santo y toda una transformación, que es lo que está diciendo Jeremías. Él no tiene el contexto acabado, pero sí tiene la expresión de lo que sería el nuevo pacto. Tampoco dice cómo va a ser, pero ya Jesús nos habla acerca del nuevo pacto como expresión. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 27, dice: tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí ya Jesús está explicando en qué consiste el nuevo pacto. La idea de Jeremías fue general. Aquí ya se comienza a dar la explicación. El nuevo pacto consiste en el derramamiento de la sangre de Cristo para remisión, para perdonar el pecado de la humanidad. Entonces la gracia se hace acompañar del nuevo pacto para alcanzar al pecador. ¿Por qué del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto no solo es cuando Cristo derrama su sangre por los pecadores, sino que implica la sustitución del pacto anterior que había caído, en la que Adán había violado y había fracasado. Y entonces ahora voy a hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto requiere del derramamiento de la sangre para que puedan entrar y pedir perdón por sus pecados, pero eso genera otra expresión y es lo que se conoce como la justificación. Aleluya. Porque la gracia trae el nuevo pacto para dar una nueva oportunidad, pero también trae el elemento de la justificación. Porque en el nuevo pacto Jesús está llenando las expectativas de la justicia de Dios, porque todo ser humano está condenado producto de su pecado. Y entonces aquí tiene que ser declarado libres de culpas. El ser humano tiene que ser declarado libres de culpas y por eso se creó el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto la justificación.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo solo derrama su sangre y no se produce el efecto espiritual de llenar las expectativas de la justicia de Dios, ningún ser humano puede acercarse a Dios, sino que la gracia es completa. Por eso es la gracia perfecta, porque en cada dispensación se abre una oportunidad de gracia, de Dios tratar con el ser humano para que se acerque a Él. Y hace pactos también, pero en la gracia perfecta viene acompañada de una serie de elementos. La gracia como don y la justicia, porque la gracia está acompañada de varios elementos importantes para hacer efectivo el perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos redimidos. Además del sacrificio de Cristo en la cruz, para crear un nuevo pacto y que tengamos una nueva oportunidad de ser perdonados, de que nuestros pecados sean lavados en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, también tenemos una oportunidad de ser justificados. Entonces se está hablando aquí de la muerte, que es el concepto que analizamos al principio cuando Adán cae. La caída de Adán generó muerte, pero no solamente para él, sino para toda la raza humana. Y si nosotros fuésemos reales y sinceros, nos damos cuenta que no había manera de que seamos alcanzados con la caída de Adán, porque aún siendo alcanzados, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza concupiscente, nos hace de alguna forma estar pensando en lo que no es correcto, en lo que Dios desaprueba, hablando lo que Dios desaprueba y teniendo conductas que son desaprobadas en el cielo. Entonces todo eso nos dice a nosotros que la obra de redención de Cristo y el nuevo pacto para establecer la gracia fue significativa. De la misma manera, ¿verdad? Que en Adán, pues si por la transgresión de uno solo, por el pecado en este caso de Adán, trajo la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Abundante gracia, la gracia perfecta de Dios que va acompañada de la justificación. Y por eso habla del don de la justicia. Porque todos los seres humanos en Adán nos volvimos prófugos de la justicia de Dios. Nuestra condición era la de la desobediencia, porque en él todos violamos las normas del cielo. Pero no solo en Adán, sino que cuando tuvimos uso de razón, a partir de ahí también comenzamos a tener comportamiento inapropiado. Y ahí entonces están las dos palabras. Uno es el pecado original y el segundo es el pecado actual. El pecado original es el que recibimos de Adán, que trae la muerte espiritual y la muerte física desde su principio, y el pecado actual, que es el que nosotros cometemos a partir que tenemos uso de razón. Por ambos pecados, Cristo murió en la cruz, se hizo un nuevo pacto para que nosotros entremos y seamos redimidos. Aleluya. Y entonces por eso necesitamos el don de la justicia, que es la justificación por medio de la fe en Cristo. Y el siguiente elemento que trae la gracia para completar la obra en nosotros es la fe. Y es un elemento que viene en la gracia. Aquí entonces la gracia, ¿qué vemos para que la gracia pueda alcanzar al pecador? Lo hemos visto ya en la predicación, se lo he ido explicando y luego con el texto bíblico vamos a ver por completo la expresión. Hablamos del nuevo pacto, hablamos de la justificación, hablamos de la fe y hablamos del Espíritu Santo como garantía. Eso que estamos hablando hoy, de esos elementos que interactúan en la gracia, de esas expresiones que interactúan en la gracia para que pueda alcanzar totalmente al ser humano pecador. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí ya se adentra en el concepto de la justificación, porque Cristo es el único que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Por eso es que cuando hablamos del evangelio y de la salvación por gracia, nosotros estamos hablando de la salvación como regalo, porque la salvación no es por mérito.
Yo no me la puedo ganar. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es porque quien llena todas las expectativas de la justicia de Dios es Cristo en su sacrificio. No somos nosotros. Y nosotros somos perdonados de pecados y somos restaurados a la imagen de Dios en nosotros por medio de su sacrificio. Porque su sacrificio fue perfecto, pero también llenó las expectativas de la justicia de Dios. Por eso en Él nosotros somos justificados. La justificación para vida. Y ya saben, la justificación es un término judicial que se aplica cuando un individuo es declarado libre de culpa. O sea que toda la culpa por medio del pecado original y toda la culpa por el pecado actual en Cristo se resuelve. Y somos declarados totalmente libres de esa culpa. ¿Cuál culpa? La culpa que recibió Adán. ¿Qué ocurrió cuando Adán pecó? ¿Ah? Una de las situaciones que Adán vivió fue el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces vamos a ver, esos tres elementos se vuelven neutros en la gracia. En el nuevo pacto, en la justificación por medio de la fe, cuando recibimos el Espíritu Santo como garantía de la gracia, se resuelven los tres elementos importantes, las tres actitudes, tres comportamientos que tuvo Adán a la hora de pecar. Se va la culpa, porque ya no somos culpables, porque hemos sido justificados, hemos sido declarados en la justificación libres de culpa. Se va la vergüenza, porque una de las cosas que nos mantiene a nosotros en retraso, aún algunos dentro de la iglesia están avergonzados. Y justamente hay alguien que con mucha emotividad canta una canción que dice: no hay vergüenza para ti. No. Aleluya. ¿Se saben esa canción? ¿Verdad que no pueden cantar, que tienen mascarillas? Pero pudiéramos cantar la canción. No hay vergüenza. Se fue la vergüenza, el miedo. Aunque hay gente ahora que tiene pánico, no sé a qué le tiene miedo. Porque justamente el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto y la justificación produce lo que se llama tranquilidad espiritual. Y la tranquilidad espiritual se lleva el miedo. ¿Cuál es el concepto de tranquilidad espiritual? Es que estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. Estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Tenemos seguridad de salvación. Sabemos que nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor y que cualquier cosa que nos pase, porque Él lo permite, que Él nunca nos desamparará. Y esa tranquilidad espiritual me dice que pase lo que pase conmigo, yo no dejaré a Dios, y que a cualquier lugar donde yo estuviere, el Señor estará conmigo. Y por eso se va el miedo. Bendito es el nombre del Señor. Se deshace en nosotros. Porque cuando fracasa Adán en el primer pacto, tiene una conducta, tiene un comportamiento, tiene sentimientos, y entonces es restaurado en el nuevo pacto. Cada área es restaurada en diferentes momentos por la gracia, porque la gracia viene acompañada del nuevo pacto, de la justificación, de la fe y como garantía el Espíritu Santo. Entonces por eso es que recibimos inclusive la imagen de Dios que pierde a Adán cuando fracasó en la relación con Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esa obediencia de uno se refiere a la obediencia de Cristo. Y no me está sacando a mí de la obediencia, no. Yo soy obediente en Cristo. Porque al yo recibir la gracia, el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto, al ser justificado, la obediencia mía se cuenta en Cristo, pero yo tengo una responsabilidad.
y ya Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios en su sacrificio, yo nunca podré llenar las expectativas de Dios, pero ya en Cristo está llena, pero yo sí puedo obedecer. Y este es un principio importante que hace que la gracia sea efectiva. Porque la gracia es universal, es para todos, pero cuando yo recibo esa gracia, hay cosas que pasan en mi vida en las que me hacen ser responsable de la obediencia. Y así yo hago efectivo lo que las Sagradas Escrituras me dice que son beneficios para mí en el nuevo pacto. Si soy capaz de permanecer en la obediencia. Y eso es la permanencia de los santos, es permanecer en obediencia. De la misma manera que Cristo fue obediente y su obediencia me beneficia a mí. He sido beneficiado, tú has sido beneficiado por su obediencia. Porque en esa obediencia al Padre hizo entonces que nosotros seamos justificados. De la misma manera que en Adán somos transgresores, en Cristo somos libres de todo peso, de todo yugo y de todo pecado. Por eso dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y aquí hace una mezcla interesante el apóstol Pablo con una revelación extraordinaria acerca de todo lo que incluyó el sacrificio de Cristo y lo que es la dispensación de la gracia y los tiempos que fuimos viviendo para llegar hasta aquí. Que con solo ese texto tendríamos para detenernos y analizarlo durante varias horas, no solo por un momento fugaz. En Él, en Cristo, tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por medio de la gracia, la activación del nuevo pacto en Cristo, entonces tenemos redención, porque Cristo nos ha comprado a precio de sangre. O sea, hay un valor extraordinario que nosotros tenemos en el Señor que nos da la oportunidad de vivir para Dios porque hemos sido redimidos, comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por el nuevo pacto entramos en esa gracia. Y lo hizo sobreabundar por medio de sabiduría e inteligencia. Pablo habla considerablemente en los escritos a los Efesios de esa inteligencia espiritual y ese conocimiento, esa ciencia que viene de Dios. Para nosotros poder entender lo que la palabra nos está revelando, necesitamos que se active ese conocimiento, esa ciencia de Dios, y es justamente una obra de la gracia, porque el garante de la gracia es el Espíritu Santo, y Él es que nos va a dar esa capacidad para nosotros entender la revelación, aquello que tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia de Dios, con todo lo que el Señor ha revelado y cosas que aún no están en la Escritura, pero que no son fáciles de entender. Para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a ese conocimiento y para entender el misterio de la voluntad de Dios que ha sido revelado en Cristo. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a ese conocimiento, según le plugo a Dios, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo. Reunir en Cristo todas las cosas, todas las capacidades y habilidades y todo el poder para que el ser humano pueda alcanzar la salvación por medio de Él. Es completo, por eso la gracia es perfecta. La gracia es completa totalmente, porque cada elemento importante que se requiere para que el ser humano sea perdonado, sea restaurado y pueda ver a Dios de manera extraordinaria, está expresado aquí. Y está el elemento de la fe, que es básico en la redención de Cristo, porque todo lo que nosotros podemos recibir es por medio de la fe. Y ahí está fundada la esperanza.
El texto está diciendo lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Inclusive nos habla de Abraham como padre de no solo de Israel, sino también de la humanidad creyente, como padre de la fe, porque él creyó y obró. Y aquí está hablando algo más que la fe salvadora, porque la fe salvadora es creer que solamente en Cristo hay salvación, y esa fe tiene que ver con la gracia, pero es mucho más efectiva. La fe se va más allá que creer en Cristo, porque hay diferentes manifestaciones de fe. Entonces yo creo que en Cristo tengo salvación y yo entro a la gracia, pero hay una serie de cosas extraordinarias en Dios que nosotros necesitamos tener la fe para poderlo recibir. Para yo creer que soy libre de culpas, yo tengo que tener fe. Aleluya. Yo no se lo puedo echar en una fundita cuando vienen a la casa. Recibe esto y repartirle a cada uno una fundita. No funciona, porque la fe es parte del ser espiritual del individuo. En esa área que tiene que ver con el espíritu, donde Dios se aloja y donde está la imagen de Dios restaurada y donde aparece como lo que el Señor está diciendo, que permanece el área del Espíritu de Dios en el espíritu nuestro, que va a regenerar, que va a transformar. Cuando eso ocurre, entonces luego nosotros tenemos esa capacidad como para creer, para ver cosas extraordinarias, y pareciera como si alguien tuviera más fe que otro, y no es que tenga más fe uno que otro, sino que la dinámica de cada individuo, dependiendo la obra del Espíritu de Dios en él, va a creer y va a recibir aquello que cree. Yo sé que en este tiempo que estamos viviendo, la gente está siendo desafiado para que tenga fe. Nosotros estamos siendo desafiados para tener fe, porque todas las herramientas y todas las cosas que eran posibles para nosotros, conforme a los proyectos que nosotros teníamos, se desvanecen con la crisis. Y eso nos hace a nosotros de alguna manera depender de Dios. Y a muchos nos ha pasado que todo lo que habíamos diseñado conforme a un plan, un proyecto que podía seguir funcionando normal, ahora se interviene y se requiere entonces que nosotros tengamos fe, y la fe es parte de la gracia. Aleluya. Y creo que nosotros, de manera individual y de manera colectiva como iglesia, tenemos que dar la oportunidad para que en el Espíritu de Dios pueda abrirse en nosotros esa posibilidad de cultivar la fe, porque a algunos se le han cerrado ya puertas. Y entonces en la gracia nosotros dependemos de Dios, vivimos para Él, y lo que hacemos lo hacemos para Él. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor depende de Él. Si yo tengo fe, si soy capaz de creer en lo que Dios va a hacer, no solo en que Jesús es mi Salvador, sino creer y activar en mí la fe, esa fe extraordinaria que no se refiere a grandes cantidades, sino por pequeña que sea, como un diminuto grano, pero que sea activo. Si podemos dejar que esa fe, el Espíritu de Dios la trabaje en nosotros. Y digo que la trabaje en nosotros porque hay una persona que el Señor le dijo, si crees, recibe el milagro. Y él dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, hay un momento donde nosotros como que creemos, pero no creemos suficiente y necesitamos una ayudita. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Yo como que creo, pero cuando él buscó, se encontró en el vacío. Y dice, ayuda a mi incredulidad. Como, Señor, dame una manita, porque yo quiero recibir mi milagro. Yo quiero recibir eso, pero dame una manita. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Y es posible que algunos de nosotros que hemos aceptado la gracia y hemos creído en la fe, hemos creído por fe en Cristo como Salvador, nos hace falta activar algo más. Activar la fe como fruto del Espíritu. Esa certeza, esa confianza. Y orar al Señor diciéndole, Padre, no tengo suficiente fe como para vivir en el mundo en medio de esta pandemia. Ayúdame. Y el Señor va a hacer algo, va a activar en nosotros, nos va a apoyar, porque Él mismo creó la fe y la sustenta. Él la creó y la alimenta. Y la vida en la gracia
es por fe y en fe. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, cuando se produce la justificación en nosotros y que somos declarados libres de culpa, también se activa un elemento importante, que es la vida de fe. Creerle a Dios. Hay gente que ya está depresivo con tan solo saber que la pandemia puede cerrar algunas puertas en su vida, le está generando crisis. Y entonces la palabra hoy estás en la gracia. La gracia es perfecta y completa. Y la fe es parte de la dinámica de la gracia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Inclusive es tan extraordinario que hay gente que yo lo he escuchado decir, yo nunca había estado tan bien como en la pandemia. No lo entendía hasta que pude escuchar lo que la gente dice. Aleluya. Y comienzan a hablar de cómo Dios le abrió puertas, de cómo Dios le suplió y que tienen cosas en abundancia que antes no tenían. Y digo yo, gloria a Dios, hay que escuchar eso de la gente para darse cuenta que Dios no desampara a sus hijos. Y que la vida en la gracia incluye nuevo pacto, justificación, pero incluye la fe y el Espíritu Santo como garantía. Si estás en la gracia, tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser una mujer de fe que motoriza las cosas viendo la extraordinaria, aun cuando hay sequía, cuando no hay ninguna posibilidad. Y usted ve que todo el mundo está como en ebullición, pero es justamente porque tienen temor al futuro. Y el hombre y la mujer de fe no teme al futuro. Justamente hay una canción que dice, no temo al mañana. Aleluya. Lo que pase mañana está en la mano de Dios. Y la fe es parte de esta gracia extraordinaria que funciona como fe salvadora, como garantía de la justificación, pero como esencia en la vida y en la relación con Dios. Y no tener fe es como no vivir en la gracia. Porque en Dios se requiere que si usted ha recibido la gracia, esa gracia perfecta, y si sus pecados han sido perdonados, y si ya se le fue el miedo, se le fue la vergüenza y se le fue la culpa, que la gracia lo ha justificado de una manera extraordinaria. ¿Cómo no creer que Dios va a seguir guiándonos? Y por eso cito otra canción que dice, si hasta aquí Él nos trajo, Él no nos dejará. Propósito en todo tiene Dios. Él no me trajo aquí para abandonarme. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué sentido tiene traerme aquí para abandonarme y haber avanzado tanto conmigo y haberme alcanzado por la gracia y me justificó y me dio su espíritu como garantía? Entonces, ¿cómo me va a abandonar? No hay manera, porque el Señor vive en nosotros. Y esa gracia requiere de un avance, de un crecimiento en el conocimiento de Dios y en la fe, por todo lo grande y maravilloso que está pasando en nosotros cuando la simiente de Dios se deposita en nuestro espíritu. Y el siguiente elemento que le traigo hoy en la gracia es el Espíritu Santo como garantía de esa gracia. La gente ha sido muy sectario, un poquito religioso y no ha podido disfrutar lo que es el Espíritu Santo como garantía de la gracia, y se han enfocado inclusive en dones más que en la esencia misma del Espíritu Santo, que la iglesia debería disfrutar de manera extraordinaria. Para que la gracia sea efectiva en favor del pecador, requiere el nuevo pacto, la justificación, requiere la fe, pero también requiere el Espíritu Santo como garantía. Y en los Hechos capítulo 2, el versículo 14, dice el texto en el nombre de Jesús: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Esto es como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es lo que nos está trayendo el texto? El texto nos está diciendo, nos está narrando qué ocurrió el día que el Espíritu de Dios viene a la tierra como garantía de la gracia. Se supone que el Espíritu de Dios es tercera persona de la Trinidad de Dios, y que es Dios y que está en todo lugar con todo su ser al mismo tiempo, y que ha venido obrando desde la creación. Dice que se movía sobre la faz de las aguas. O sea que es Dios. Ahora, ¿por qué entonces aquí? Bueno, porque se trata de una manifestación de Dios en favor del ser humano por medio de Cristo en su sacrificio. Y entonces una respuesta es el Espíritu de Dios, que también viene en un momento para hacerse presente en la creación, para respaldar todo el sacrificio de Cristo y lo que comienza con su resurrección, que es la gracia perfecta. Y entonces viene como una garantía. ¿Por qué garantía de la gracia? ¿Por qué sueno tantas veces esa palabra? Porque la gracia, para ser perfecta, efectiva en nosotros, necesita el nuevo pacto y necesita la garantía del Espíritu de Dios. ¿Por qué causa? Porque usted tiene una naturaleza que se llama naturaleza caída, naturaleza concupiscente. Y usted iba a vivir igual que el pueblo de Israel. Íbamos a vivir como si fuera en la ley. Aleluya. Que intentaban agradar a Dios, pero nunca pudieron. Y entonces dice el texto bíblico que el que transgrede un punto de la ley se hizo transgresor de toda la ley. No había manera de que la gente pueda vivir para Dios y ser justificado. Y entonces el Espíritu Santo debía venir como contraparte de nuestra propia naturaleza que adquirimos en el pecado de Adán. La naturaleza concupiscente nos ahoga y no nos da libertad de vida, y nos hace continuamente vivir arrastrándonos con pensamientos, con palabras, con conductas que no convienen como hijos de Dios. Y entonces necesitaba producir un equilibrio. La gracia viene a producir un equilibrio en la vida de nosotros, para que no solamente tengamos deseo de hacer lo malo, sino que tengamos el Espíritu de Dios con nosotros como garantía de la gracia para producir un equilibrio en nosotros, y que no solo hagamos lo malo, sino que podamos hacer lo bueno y ser fortalecidos para hacer lo bueno. Y ahí está la grandeza de la gracia. ¿Y en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en el don de lenguas del capítulo 2 del libro de los Hechos, si no nos enfocamos en el Espíritu Santo como garantía de la gracia, que es más que una expresión de un don, que es más fuerte que eso, porque viene a hacer un trabajo por medio de lo que Juan está llamando la simiente de Dios que permanece en nuestro espíritu. Porque la gracia requiere de una vivencia, de un compromiso, de una responsabilidad. Requiere de actitudes, requiere de fe, requiere de transformación. Y entonces el Espíritu de Dios debe venir a vivir en el ser humano. Y antes de ese momento hacía trabajo en el ser humano, se acercaba, venía sobre profetas en momentos determinados, pero vino a hacerlo de la misma manera que Cristo estuvo para redimir a la iglesia que está en el corazón de Dios desde antes de la creación de Adán. Porque la iglesia es un regalo de Dios, por eso se llama medio de gracia, porque la gracia tiene medios para expresarse. Y dentro de los medios de gracia está la iglesia como tal. Y entonces nosotros tenemos el beneficio como iglesia, como hijos de Dios, de contar con el Espíritu de Dios que va a producir el equilibrio. De la misma manera que tengo deseo natural para hacer las cosas malas, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros por medio de la simiente de Dios, vamos a tener deseo natural dentro de lo espiritual para hacer lo bueno.
De la misma manera que tenemos esa naturaleza caída, tenemos entonces la naturaleza espiritual. Y por eso es que la gracia es extraordinaria. No solo es extraordinaria por el nuevo pacto, sino por la garantía que produce el Espíritu de Dios en aquellos que reciben la gracia y que el Espíritu Santo lo acompaña. El Espíritu Santo es garantía, o sea que cuando alguien recibe la gracia, debe recibir el Espíritu Santo como garantía. De la misma manera que se hace efectivo el nuevo pacto, de esa misma manera que se hace efectiva la fe para creer en que solamente en Cristo hay salvación, y que se hace efectiva la justificación para declararnos libres de culpa. De esa misma manera recibimos el Espíritu de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no puede vivir en la gracia, porque es la garantía, es lo que va a motorizar en nosotros lo que es lo correcto. ¿Cómo hacer lo correcto? ¿De qué manera hacerlo? Y ahí vienen entonces revelaciones importantes que se van a dar dentro de nosotros, de cosas extraordinarias, producto de la palabra. Y no solamente eso, sino que servirá para edificar a la iglesia. En la gracia, la iglesia es edificada de manera extraordinaria, y eso lo hace el Espíritu de Dios. Es quien viene a edificar. Y entonces aquí se está refiriendo a una serie de dones que son necesarios que se manifiesten en la gracia, porque una iglesia sin don, una iglesia que no tiene dones, no es iglesia. Porque la gracia, por su naturaleza, es un don. Y la iglesia como tal tiene que tener múltiple formas de bendecir a la gente. Y los dones son expresiones del Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por eso Pedro se pone en pie y está haciendo un reconocimiento. Lo que ustedes están viendo hoy, si leyeron a Joel, ya lo saben, le dice él. Si leyeron al profeta Joel, ya saben lo que él dijo. Y él cita al profeta Joel. De la misma manera que el escritor de los Hebreos cita a Jeremías cuando se refiere al nuevo pacto. De esa misma forma, Pedro está citando a Joel. O sea, estamos hablando de gente que manejaba la escritura, que la conocía, que sabía lo que decía el texto sagrado. Y esa es una ventaja del que vive en la gracia, que debe conocer la revelación escrita, que no debe enfocarse en revelaciones extra, y que toda revelación debe estar aquí en la palabra, conforme al diseño de la palabra, y que toda revelación debe ser colada de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura establece. Aleluya. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces está diciendo, en los postreros días, hablándole de los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos, hay varios postreros días. Están los postreros días, que es el último momento de la ley. Y está los postreros días, que son los últimos momentos de la gracia. Y aquí tenemos que estar claro de eso. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, dice que el comportamiento de los hombres en los últimos días, él se está refiriendo en los últimos días de la gracia. Pero aquí no se está hablando de los últimos días de la gracia, porque la gracia apenas comienza. Sino ya al final de la ley, le dice, lo que pasa es que no lo expresó tan claro, pero dice al final, mas estos, dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los días venideros, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa palabra la recibió el pueblo de Israel, pero muchas veces hay palabras que la gente no la entiende, no la digiere. Y esa palabra del nuevo pacto, de la llenura del Espíritu Santo como garantía de la gracia, no era fácil entenderla para ellos. Porque la idea que tenían del Espíritu Santo era lo que conocían, de que venía sobre los profetas. No tenían la revelación completa inclusive de la Trinidad de Dios que se da en el nuevo pacto. Que se da la revelación completa de quién es Dios
en esencia y naturaleza, de que tres personas con una sola voluntad y de una sola sustancia, en la singularidad y la pluralidad de Dios, gobiernan el mundo y todo lo que existe. Y entonces habla del Espíritu de Dios como parte de la Trinidad de Dios, como Dios, tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces está diciendo Joel que va a venir. Y se estaba refiriendo a ese tiempo de la gracia, del nuevo pacto, cuando el pueblo de Israel iba a recibir una transformación para que la ley de Dios esté en sus corazones. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino la universalidad del mundo, porque el sacrificio de Cristo fue universal. Y eso lo veremos más adelante. La gracia es universal, no es particular. Aunque no toda la gente va a ser salvo, porque no todos aceptan la gracia, pero la gracia es universal. Y el sacrificio de Cristo es universal, no fue particular. Cristo no muere solo por un grupo de personas, sino que Cristo muere por el universo completo. Y me refiero al ser humano, no al cosmos, sino al ser humano. Murió por todos los seres humanos para que todos sean perdonados de pecados y sean justificados. De esa misma manera, el Espíritu de Dios, sin obsesión de persona, y esto es importante, porque aquí la cita que da Pedro habla de la obsesión de persona. En los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo, incluyendo los siervos y las siervas. No importa el estatus social de la gente. ¿Quiénes son todos? Hay todos aquellos que entren en la gracia, porque el Espíritu Santo es garantía. ¿Y qué pasará entonces? El texto bíblico está diciendo que van a profetizar, que verán visiones, que soñarán sueños los ancianos, y sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Está describiendo las cosas que van a ocurrir como evidencia de que ya el Espíritu de Dios estaba como garantía de la gracia. Y entonces nos hemos enfocado en las evidencias que se dieron en ese momento y que se siguen dando, porque la iglesia es activa y el Espíritu de Dios sigue activo como garantía de la gracia y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y perfeccionándolo para el arrebatamiento de la iglesia. Claro que sí, va a ser cosas extraordinarias, pero el enfoque es que en ese momento desciende el Espíritu de Dios como garantía de la gracia. Y la gracia necesita el Espíritu de Dios, la iglesia necesita el Espíritu de Dios, porque es la esencia, es la garantía. Termina convenciéndonos. Para entrar en la gracia, entramos por el Espíritu Santo, porque es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, si no hay un convencimiento del Espíritu, no hay manera de entrar en la gracia, porque a la gracia se entra por medio del arrepentimiento, para luego recibir la conversión, que implica toda una transformación del Espíritu de Dios. Así que en el día de hoy quiero concluir con ustedes para dejar una parte para después y que podamos regresar conforme al protocolo establecido, en que la gracia que nos ha alcanzado es una gracia perfecta y que no existe porque el ser humano es pecador. La semana anterior en la predicación vimos cómo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la razón de la gracia no es solo el pecado. Está en la misma esencia de Dios. Porque Dios es amor. Y todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Y hay algo más que pudiéramos ver más adelante, que son varias expresiones de la gracia, en la que aún los que no son hijos de Dios son beneficiados por la gracia. De tan extraordinaria que es la gracia, existe la gracia común, en la que aún aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador, por haber vivido en este periodo, en el periodo de la gracia, también lo alcanza y lo bendice. Así que, abrazos y nos vemos pronto. Señor, gracias hoy. Te damos gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias por habernos alcanzado, Señor, por habernos justificado, por haber quitado de nosotros el miedo, la vergüenza y la culpa, por haber activado la fe para la nueva vida en ti, Señor, por esa transformación que hace tu Espíritu Santo.
Estamos tan agradecidos por habernos alcanzado. ¿Dónde estaríamos hoy, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Cómo viviríamos, Señor? Te damos a ti el honor y te damos la gloria porque tiene cuidado de nosotros, porque pensaste en nosotros, en tu sacrificio para darnos paz. Ha pagado un precio alto por nuestra paz. Señor, gracias porque en medio de la turbulencia del mundo podemos rendir nuestras vidas delante de ti para que tu Espíritu Santo se perfeccione en nosotros. Oh Señor, gloria y honor a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Completa tu obra entre nosotros y trae salvación y liberación por tu misericordia, Señor. Aleluya. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.